Buenas tardes, mi nombre es Lilibet Quiñones Figueroa y en el día de hoy presentaré ante ustedes la ponencia titulada Crímenes capitales en las elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellano, Derecho indiano y método de colonización en la conquista de Venezuela. Durante esta ponencia presentaré el análisis de las razones que llevaron a los europeos a ejercer crímenes capitales en contra de la comunidad indígena como método de colonización durante la conquista de Venezuela entre los siglos XVI y XVII, a partir del estudio de las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan de Castellanos, quien fue un escritor y militar nacido en Sevilla hacia el año 1522 y murió en Tunja, Colombia, en el año 1607. Para el desarrollo de esta, se tendrán en cuenta diferentes antecedentes. Se revisaron textos de los autores Jorge Enrique Rojas y Luis Fernando Restrepo, que fueron clave para la obtención de información acerca de las elegías de varones ilustres de Indias. Ahora bien, en primer lugar, se inicia con el texto titulado Un nuevo reino imaginado, escrito por Luis Fernando Restrepo en el año 2020, que es un texto crítico acerca de las elegías de varones. Este texto se enfoca en los diferentes aspectos como son la escritura, el significado histórico que representó en la creación de la Nueva Granada. Con respecto a Restrepo, opino que al tener en cuenta los conflictos que se generaron para llegar a una conquista, realizar críticas al respecto y reconocer lo justo será de gran ayuda para el desarrollo del objeto de estudio. Además, de comparar las opiniones que se tienen al respecto, por otro lado, el texto Poética y Política en la épica renacentista, la influencia clásica en las elegías de varones ilustres de India, de Juan de Castellanos, del autor Enrique Rojas Otorola, fue escrito en el año 2009. Este va dirigido a la crítica sobre la lingüística utilizada en las elegías, por lo que se dedica a revisar los diferentes aspectos poéticos que narra Juan de Castellanos. Rojas nos enseña a ver las elegías no solo desde un punto de vista poético o histórico, sino a apreciar todas esas distintas formas lingüísticas que prevalecen y conocer el trasfondo político que albergan este tipo de textos históricos. Finalmente, en el texto Elegías de varones ilustres de India, antología crítica de Juan de Castellano, editado por el escritor Luis Fernando Restrepo en el año 2018, en el cual se encarga de resaltar los aspectos más importantes de las elegías de varones ilustres de India. Restrepo escoge las elegías para escribir al respecto y aunque no es una crítica, el representar los hechos que fueron relevantes nos alienta a conocer un poco más de la historia de nuestros países y de igual manera brinda la ayuda necesaria para el desarrollo de esta investigación. Estos textos han orientado en el desarrollo de esta investigación debido a la relación que guardan con las elegías. Han servido como fuente y guía de información con respecto al tema desarrollado, teniendo distintos puntos de vista de los autores estudiados y que guardan mucha relación con el objeto de estudio que se va a investigar. Permite así relacionar la información encontrada con el objeto de la investigación. Ahora bien, por otro lado, durante esta ponencia pretendo dar respuesta a la pregunta: ¿por qué los crímenes capitales cometidos en contra de la comunidad indígena fueron el principal método de colonización europeo durante la conquista de Venezuela entre los siglos XVI y XVII, a partir del análisis de elegías de varones ilustres de Indias de Juan de Castellano? Desde la perspectiva teórica, contenida en el artículo El derecho indiano, concepto, clasificación y características de Beatriz Bernal Gómez. De igual manera, para profundizar en el análisis acerca de los crímenes capitales como principal método de colonización europeo durante la conquista de Venezuela, se parte desde la perspectiva teórica contenida
en el artículo El derecho indiano, concepto y clasificación y características, descrito por Beatriz Bernal Gómez en el año 2015, en el que se propone el derecho indiano como el conjunto de leyes y ordenanzas creadas por los españoles durante la conquista de las Indias con el objetivo de ser aplicadas tanto para españoles como para los habitantes originarios de las Indias y establecer acuerdos entre ambas partes. En un principio, el derecho indiano no regula en gran manera la relación existente entre los indígenas, por lo que los pleitos se intensifican, dando paso a la guerra. Este artículo ha servido como guía para conocer los distintos derechos que tenían las comunidades indígenas durante la conquista, siendo así un referente para el desarrollo de la ponencia hoy presentada. En los diferentes libros, artículos y películas que van relacionados, se representa la conquista de América. Los métodos utilizados suelen ser los mismos. Giran en torno al ejercicio de violencia en contra de los habitantes del lugar que se pretendía conquistar. Para contextualizar los acontecimientos acerca de la conquista en el país de Venezuela, parto una cita de Bartolomé, de cuyos conquistadores fueron europeos y se caracterizaban por ser más crueles que otros conquistadores. De las casas, en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, en la página 117, afirma que entraron en ellas, más pienso, sin comparación, cruelmente que ninguno de los otros tiranos que hemos dicho, y más irracional y furiosamente que crueldísimos tigres y que rabiosos lobos y leones, porque con mayor ansia y ceguedad rabioso de avaricia y más exquisitas maneras e industrias para ver y robar plata y oro, que todos los que antes pospuestos todo temor a Dios y a Rey y vergüenza de las gentes, olvidados que eran hombres mortales, como más libertados, poseyendo toda la jurisdicción de la tierra, tuvieron. Es decir, que los europeos se caracterizaban por ejercer mucha violencia en contra de los habitantes de Venezuela, fueron crueles, llenos de avaricia, que solo buscaban obtener sus riquezas y tierras de una manera violenta. Aún así, las prácticas usadas durante la conquista no eran muy distintas entre los distintos territorios, dado que siempre buscaban someter a los habitantes, que en su mayoría eran comunidades indígenas, con reglas y costumbres totalmente diferentes. Ahora bien, es fundamental analizar las elegías de varones ilustres de India, puesto que esta es el texto base de esta investigación. Y asimismo, es uno de los textos que relata más a fondo todos los actos que se cometieron antes y durante la conquista a las Indias. En la elegía 2 titulada La muerte del capitán Rodrigo de Araza, en la cual asimismo se prosigue el descubrimiento de las Indias, la cual narra el descubrimiento de las islas del Caribe, que a su paso fueron conociendo indígenas quienes se alimentaban de carne humana y que hicieron esclavos, siendo uno de ellos quienes le contase lo sucedido con el capitán Araza, cómo murió en una de las confrontaciones que hubo entre colonizadores e indígenas. Del mismo modo, Juan de Castellano narra los hechos realizados por Joan de Salas, planteándolo de la siguiente manera en la página 25. Y para más maldad en sus extenuas mataron de estos indios los más gruesos, vistaos por todos estas desventuras. De los indios cautivos cuarteados vio Joan de Salas buena coyuntura para persuadir sus aliados diciendo: no tenéis horas seguras y todos moriréis despedazados, huyadnos a tierras de cristianos, buen tiempo tenemos en las manos. Lo anterior demuestra que los europeos no solo usaron la fuerza bruta y cometieron crímenes contra los indígenas para apoderarse de sus riquezas y tierra. Al principio parecían amables, pero luego, en un descuido, cometían actos violentos contra los habitantes, como asesinatos. Se puede inferir que estos colonizadores buscaban que los indígenas fueran más débiles y con un menor número de habitantes. De igual manera,
que al ver estos actos fueran sumisos y cumplieran con las órdenes impuestas. Si bien los indígenas no eran totalmente inocentes de todas las guerras que hubo, fueron quienes, a pesar de su valentía, tuvieron más pérdidas. Juan de Castellanos narra en la página 26 que los indios golpes dan y los esperan. La dura partesana, dardo o lanza, no quiere permitir que pocos mueran. Cristianos van haciendo gran matanza, indios en su locura perseveran. Traspasan pechos, jarras y borbueces. Calles haciendo van los acarbueces, mas si cruel espada cortadora, infiel escuadrón hace sangriento. Luego de las comunidades indígenas atacar a los españoles y sus navíos por ser personas desconocidas, estos fueron cazados debido al mal comportamiento que tuvieron. ¿Ya? Muchos de los indígenas fueron muertos debido a estas malas decisiones que tomaron, pero ellos se basaron en angustiosas experiencias sobre el maltrato que una vez recibieron. De igual manera, en el texto de Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de India, se encuentran muchos actos violentos cometidos por los colonizadores, como se expone en la página 29 del capítulo 2 que nos encontramos analizando. Así, los que mandaban las espadas a pocos atrevidos dejaban sanos, hiriendo con terribles cuchilladas a los que se hallaron más cercanos, derribanse cabezas y quijadas, cortanse piernas, pies, brazos y manos, cercenanse los huesos de las canillas y los pescuezos, las barbas y las mejillas, y cuanta más sangre se derramaba, tanto más el coraje se encendía. Castellanos narra cómo uno de los habitantes indígenas, luego de la confrontación que tuvieron con otro ejército español, narra los actos cometidos por los colonizadores, guiados por el capitán Araza. Narra una de las confrontaciones que se dio entre colonizadores e indígenas, donde hubo muchas muertes. Juan de Castellanos narra cómo los colonizadores utilizaron su artillería en contra de la comunidad, quienes se defendían, pero su armería no se comparaba. La violencia fue uno de los principales pilares durante la conquista y la colonización, representada en crímenes capitales cometidos hacia las comunidades indígenas, que generaba aún más discordias y enfrentamientos, formando y produciendo una guerra que perduró, pero de la que muchos catalogan como necesaria en el desarrollo de diferentes países. Al respecto, Luis Restrepo asocia distintas posiciones de autores que estaban a favor de la conquista y la violencia. Si era usada para regular los crímenes cometidos por ambas partes, por otra parte, Las Casas argumenta que los indígenas eran innatamente buenos, aunque no rechaza la idea de colonización en sí, solo sus métodos violentos. Juan Ginés de Sepúlveda escribió un tratado sobre las justas causas de la guerra titulada Demócratas, según el cual argumentaba que era lícita hacer la guerra para castigar actos contra naturas, con el fin como el canibalismo o la sodomía. Asimismo, se justificaba la conquista como parte de la Guerra Santa, apelando al concepto aristotélico de inferioridad natural. Sepúlveda justifica la guerra para hacer que los indígenas obedecieran como los hijos obedecen a los padres. Si bien la conquista fue muy violenta, en la que predominaba la guerra, avaricia, esclavitud, muchos creen que fue un acto necesario para llegar a ser lo que somos hoy en día, aunque descartan todos los actos violentos, pudiendo llegar a la conquista de una manera distinta. Si bien la conquista fue de gran ayuda para el desarrollo de distintos países, como opinan distintos autores, no fue su principal razón para colonizar, ya que ellos buscaban principalmente tierras nuevas donde hubiera muchas riquezas, aunque para lograrlo se basaron en atentar contra la paz, tranquilidad y costumbres de las comunidades originarias. Por lo que no se tienen un buen concepto los métodos de colonización utilizados. Teniendo en cuenta todos los actos cometidos durante la conquista a las Indias, se desarrolló un tipo de derecho, legislación, que busca regular las relaciones entre conquistadores y habitantes, que si bien fue creada de acuerdo con las normas castellanas, debido a sus distintos fracasos fue cambiado con el fin
de que los indianos tengan una buena participación en ella. Me refiero al derecho indiano, así definido por Beatriz Bernal Gómez. Define el derecho indiano los siguientes términos. Se denomina derecho indiano al conjunto de disposiciones legislativas, pragmáticas, ordenanzas reales, cédulas, instrucciones, capítulos de cartas, autos acordados, capitulaciones, decretos, reglamentos y todo tipo de mandamientos de gobernación que promulgaron los monarcas españoles o sus autoridades delegadas, tanto en España como en América, para ser aplicadas con carácter general o particular en todos los territorios de las Indias Occidentales. Aunque el derecho indiano no regulaba todos los actos que se cometían en su totalidad, dado que su base radicaba en las leyes castellanas, permitía a la comunidad indígena obtener distintos beneficios y tratos que dejaban de lado la violencia, creando una especie de tregua entre ambos bandos. En suma, después de analizar los hechos ocurridos durante la conquista, a partir de las elegías de varones ilustres de Indias, se da por sentado que los métodos utilizados durante la conquista a Venezuela, así como en el resto de las Indias, fueron violentos por parte de los conquistadores, quienes llegaron a ejercer una fuerza bruta sobre los pueblos originarios, con el objetivo de someterlos y acceder a todas las riquezas, tierras y bienes. Se valieron de crímenes capitales como asesinatos, tortura, violación, decapitación, entre muchos otros, que permitieron la sumisión de las comunidades indígenas. De igual manera, se expresa que los europeos fueron personas crueles y violentas, que solo buscaban nuevos países para hacer los propios sin importar cuánta sangre se debería derramar, lo que demuestra que la hipótesis que se desarrolló durante la investigación es verídica, afirmando que el principal método de colonización ejercida por parte de los colonizadores en el siglo XVI y XVII fue cometer crímenes capitales.